Bienvenidos a este video informativo que tiene como título Medición de presión. Mi compañera Kimberly Medina y mi persona Ashley Castellano les estaremos presentando toda esta información de suma importancia para la carrera de instrumentación industrial. La introducción acerca del contenido de medición de presión es la siguiente. En la introducción de este video es que el concepto de presión es fundamental en una amplia gama de campos, desde la física hasta la ingeniería y las ciencias de la salud. En esencia, la presión se define como la fuerza ejercida por unidad de área, jugando un papel crítico en la comprensión y en el diseño de sistemas tan diversos como el fluido en tuberías, el funcionamiento de motores y la predicción del clima. Este video tiene como objetivo proporcionar una visión concisa y estructurada sobre los tres aspectos claves que estaremos hablando, los cuales están relacionados con la presión. El primero es la definición, el segundo, seguidamente también estaremos hablando de las unidades más comunes utilizadas para calificar la presión, destacando la necesidad de estandarizar los contextos científicos e industriales y la clasificación de los instrumentos de medición de presión, que son unas herramientas esenciales para monitorear y controlar los procesos, desde los más sencillos hasta los transductores electrónicos de alta presión. Definición de presión. La presión se define como una magnitud física escalar que mide la concentración de una fuerza en una superficie determinada. Se define como el coeficiente entre la magnitud de la fuerza perpendicular que actúa sobre una superficie y el área de dicha superficie. La presión actúa en todas las direcciones dentro de un fluido líquido o un gas, y siempre se dirige perpendicularmente, como lo dijimos anteriormente, que es una forma normal a la superficie sobre la que se ejerce. Como primera unidad tenemos la unidad de Pascal, que se representa con una P y una A, que es la unidad oficial de presión en el sistema internacional SI. Un pascal equivale a un metro sobre segundo al cuadrado. Esto significa que un pascal es la presión ejercida por una fuerza Newton distribuida uniformemente sobre una superficie de metro al cuadrado, representado como m a la 2, es la unidad más fundamental para los cálculos científicos. También tenemos atmósfera, que se representa una A, una T y una M. El concepto se define como la presión atmosférica estándar a promedio del nivel del mar. Se utiliza a menudo como una unidad de referencia. También tenemos bar, que se representa como una B labial, una A y una R. Es una unidad que aproxima mucho a la atmósfera estándar, lo que la hace muy popular en las ingenierías y en la meteorología. Son las más utilizadas, donde se utiliza milibar. Un bar se dice que es igual a 10 elevado a las 5 pascales, que viene siendo igual a 10 elevado a las 5 newton sobre metro al cuadrado. También tenemos milímetros de mercurio, representado como mmHg, con la letra H en mayúscula. Es la unidad que proviene de la técnica histórica para medir la presión, usando la altura de la columna de mercurio en un barómetro, que es un barómetro o manómetro, que es un instrumento para medir la presión. Se utiliza hoy en día principalmente para medir la presión arterial en la medicina. Como lo dijimos antes, la presión se utiliza en varios campos, como nombramos la meteorología, y en esta parte de la medicina se utiliza para medir la presión sanguínea de las personas. En resumen, todos estos conceptos proporcionan las herramientas de conversión necesarias para poder trabajar con presión, y mostrando que todas las unidades son simplemente diferentes de manera, pero expresan la relación fundamental en la fuerza del área. Todos estos conceptos son distintos, pero cada uno tiene una relación y así de una a otra se pueden convertir. Yo soy Kimberly Medina y le voy a hablar sobre los tipos de presión. Entre ellas está la presión absoluta. Es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica, que es la que sufren todos los cuerpos en el planeta. La presión atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella.
La presión manométrica es la presión que existe por sobre el valor de la presión atmosférica, también llamada presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y el de la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un nanómetro, de allí su nombre, y es allí que más se utiliza en la vida cotidiana. La presión hidrostática o hidrodinámica es la presión experimentada por fluido, tanto debido al peso del propio fluido en reposo, que es la hidrostática, como en constante movimiento, que es la hidrodinámica. Usualmente se calcula una presión media entre las dos. Clasificación de los instrumentos de medición. Estos se clasifican en mecánicos, neumáticos y electromecánicos. Los mecánicos se dividen a su vez en elementos primarios de medida directa y elementos primarios elásticos. Los elementos primarios de medida directa que miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocidas. También está el manómetro de tubo en U, que mide la diferencia de presión comparando la altura de un líquido como el mercurio o el agua en un tubo en forma de U. También está el manómetro de tubo inclinado, que mide las variaciones de baja presión con alta presión mediante un tubo inclinado transparente lleno de líquido. La inclinación aumenta la longitud de la escala, mejorando así la sensibilidad y la resolución en comparación con un simple manómetro de tubo en U. Los elementos primarios elásticos son los que se deforman por la presión interna del fluido que contienen en su interior. Estos son el bordón, el elemento en espiral, el helicoidal, el diafragma y el fuelle. El sistema tobera obturador consiste en un tubo neumático alimentado con una presión constante, con una reducción en salida en forma de tobera, la cual puede ser obstruida por una lámina llamada obturador, cuya posición depende del elemento de medida. Transmisor de equilibrio de movimientos. Compara el movimiento del elemento de Transmisor de equilibrio de movimientos. Compara el movimiento del elemento de medición asociado al obturador con un fuelle de realimentación de presión posterior de la tobera. Elementos electromecánicos. Estos se clasifican según su principio y su funcionamiento. Estos son los transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza, los resistores, los magnéticos, los capacitivos, los extensométricos y los piezoeléctricos.